Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Verónica Recchia. Quizás estás en tu horario de almuerzo, ojalá que sea un momento agradable para pensar, reflexionar sobre, bueno, esta gran propuesta, ¿no? Esta gran búsqueda de las organizaciones y también esta ambición personal que puede trascender en mucho de nosotros, que tiene que ver con el líder ágil, ¿sí? Líder ágil, mitos y verdades, así es nuestro webinar. Vamos a reflexionar, vamos a trabajar sobre este estilo de expresividad comportamental. ¿Sí? Es un estilo de expresividad comportamental. No es una persona, ¿no? Por supuesto, es una persona que se comporta de una manera en particular en un contexto específico. Así que si estás preparado o preparada, si tenés ganas de transitar estos minutos para deliberar sobre esta temática, bueno, sos muy bienvenido, bienvenida. ¿Sí? Bueno, soy Verónica Recchia. Ahora vamos a ver en la presentación algunas cuestiones que están relacionadas con quién soy. ¿Sí? Bueno, ahí, Verónica Recchia. Soy licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, abogada también de la Universidad de Buenos Aires, soy perito psicóloga, también soy coach en líder ágil, trabajo en calidad total en los entrenamientos para empresas y especialmente soy coordinadora e-learning de nuestra casa, ¿no? Eh, Así que bueno, trabajamos con mucho ahínco en la formación en diferentes áreas, en mi caso, en la coordinación en diferentes áreas, en el área de autismo, en el área del counseling y especialmente en el área del liderazgo, con un ciclo en vivo que es liderazgo y emociones para equipos de trabajos ágiles, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo vamos a emprender este camino de análisis sobre el líder ágil, ¿sí? Vamos a comenzar. Me voy a poner lentes porque no veo nada, sino líder ágil, mitos y verdades. Bueno, vamos a hacer acá una diferenciación entre los resultados del deber ser, ¿no? Aquello que buscan las organizaciones, cómo tiene que ser de manera rápida, efectiva, ejecutiva. ¿Vieron que existe un gran predominio a buscar un líder efectivo? ¿Sí? La búsqueda de resultados. ¿Cómo debe ser un líder ágil? Esa búsqueda sigue siendo autocrática en los resultados del deber ser. Entonces vamos a ver la diferencia entre los resultados del deber ser versus los aprendizajes permanentes para el comportamiento, los compromisos y expresividades factibles del líder ágil. O sea, cómo el liderazgo ágil es factible en un nivel de autoconocimiento y performatividad a través de un entrenamiento, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver sobre el siglo XXI, ¿cuál es el gran mito consumado, no? Vamos a hacer una analogía entre el siglo XX, los inicios del siglo XX, con la fuerza del liderazgo autocrático, ¿no? Y sus grandes consecuencias, y el siglo XXI, con ya un mito consumado, ¿no? Desde aquel manifiesto ágil de febrero del 2001, y su arista número 1 que dice individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Bueno, esto es un primer gran mito consumado. No, en la actualidad no se prevalece sobre los individuos o el interés por las personas y las interrelaciones, que es el capital genuino de toda organización. Muy por el contrario, todavía hay una instancia totalmente rígida en relación a cómo tiene que ser un líder, incluso tratando de fomentar el estilo de liderazgo de colaboración, ¿sí? Y vamos a jugar un poco, vamos a irnos en el tiempo y vamos a pensar que en aquel siglo pasado, en los inicios del siglo XX, por supuesto, con todo el aura de época del positivismo, ¿sí? En Italia, también en un febrero, pero de 1909, aparece un manifiesto futurista. Y vamos a leer estos puntos, ¿no? ¿Qué decía este manifiesto futurista? Que, bueno, tiene un final sumamente misógino, con
con un contexto de época que en las décadas siguientes da a uno de los genocidios más fuertes de la humanidad, o mejor dicho, uno de los genocidios más fuertes del mundo occidental, ¿sí? Queremos cantar el amor al peligro, a la fuerza, a la temeridad. Los elementos capitales de nuestra poesía serán el coraje, la audacia y la rebelión, contrastando con la literatura que ha magnificado hasta hoy la inmovilidad del pensamiento, el éxtasis y el sueño. Nosotros vamos a glorificar el movimiento agresivo, el insomnio febreciente, el paso por, bueno, ahí no puedo leer, el paso por eh, puñetazos, ¿no? Bofetadas y puñetazos, eso como resultado. Hay un punto que no se termina de leer allí en el PowerPoint que dice, bueno, amamos la nueva estética o poética de la velocidad, ¿sí? Obviamente, 1909 tenemos uno de los grandes inventos del mundo occidental, 1886, Benz había creado el primer automotor y había patentado el primer automotor que en pocas décadas posteriores se pasa de una velocidad de 17 kilómetros a 80 kilómetros, a 160 kilómetros. Entonces aparece una idea enardecida de la veneración a la velocidad, a la rapidez, ¿no? Que de alguna manera en la actualidad la rapidez es esta sociedad de resultados ciegos, ¿sí? Las personas nos movemos en una sociedad o en una comunicación de resultados ciegos, de pensamiento mágico, sin poder tener un orden de cuáles son los procesos necesarios para llegar a un resultado. Y la comunicación que trasciende es justamente desde ese polo fuerte de agresividad y de perfil autocrático en las decisiones, en las relaciones y en las interacciones sociales. Entonces, volvemos a esta idea de mito consumado. ¿Corre en nuestras venas el liderazgo autocrático todavía? Si nosotros nos encontramos con entrenamientos de diversa índole que tienen como definición un deber ser, ¿sí? Y por supuesto, la categoría de deber ser tiene que ver con un líder moralmente estricto, un líder que no se ciñe a la libertad, un líder que se ciñe a ciertas características que de manera obligada debe compartir, debe contener, ¿sí? Entonces, vemos formaciones donde se insta como una acción mágica a que una persona que quiere ser líder ágil tiene que ser compasivo, ser agradecido, ser óptimo ante lo impredecible, ser un individuo que busca un feedback continuo, ser apasionado, ser altruista, ser un individuo que da soporte, ser un individuo que alienta, ser asertivo. Bueno, muy pocas veces nos encontramos en la actualidad con una persona que contenga algunas de estas cualidades, justamente porque nos movemos en un continente de comunicación estrictamente inflexible y de aversividad. Pero más allá de eso, yo me encuentro con experiencias de formación y de entrenamiento con personas y me dicen, Verónica, yo soy coach ontológico, hice un entrenamiento en liderazgo en diferentes organizaciones, bla, 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 y a la hora de poder definir qué es una emoción y poder dar un ejemplo de una emoción en una vivencia personal, la persona no lo sabe hacer, no sabe reconocer un proceso emocional, no sabe dominar un estado para promover cierto estilo de respuesta que sea más asertivo. Es decir, la asertividad no es un estado del deber ser. La asertividad es un estilo de comunicación que puede avanzar con el conocimiento, desde el autoconocimiento y el entrenamiento hacia aumentar la frecuencia e intensidad de ese estilo, ¿sí?
Vamos a las verdades. En realidad la plantilla de UTN me había mostrado, me había dejado esa imagen, ¿sí? Y la dejé porque es bastante interesante, ¿no? Parece una imagen equilibrada, austera, pero que refleja esto que quiero transmitir. Que la persona humana contemporánea tiene una alta frecuencia de respuesta inflexible, aversiva, de gran analfabetismo social, y en especial esto que yo considero que nos hemos transformado en un estilo de comportamiento de mente click, naturalizando resultados, ¿sí? Con un gran desconocimiento del comportamiento humano. Como les decía antes, bueno, cuando pregunto cuáles son las emociones o qué son las emociones, las personas tienden a confundir pensamientos con emociones, con comportamientos. Las personas tienen la incapacidad de no diferenciar entre el pensamiento y la acción. El pensamiento, la acción y la realidad, como cosas totalmente diferentes. Pero también como parte de la propia naturaleza, ¿sí? La propia naturaleza del comportamiento humano. Entonces, ahí aparece esta gran obra de Andy Warhol, para pensar cuál es la naturaleza humana post-factory, ¿no? O sea, nosotros podemos pensar que el siglo XX ha interpelado la capacidad humana, el cuerpo, ¿sí? La capacidad de desarrollo humana como una máquina, ¿no? Y estamos en el post de ese tratado, ¿no? Tratado desde el positivismo del cuerpo como una máquina que no se explora además para poder conocerla, ¿sí? Entonces, eh, el estado actual es un nodo interpretativo de resultado ciego, es decir, sin un conocimiento preciso sobre nuestra máquina, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra especie, se buscan resultados hegemónicos, medianamente óptimos y medianamente equilibrados. Es decir, las personas tendemos a elegir movimientos de masa, ¿sí? Los movimientos de masa en este momento son a través de las aplicaciones, ¿sí? Movimientos de masa que tengan un resultado hegemónico, medianamente óptimo y medianamente equilibrado. Fíjense que yo no digo medianamente óptimos, medianamente equilibrados y racionales. No, 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 con que sean algo óptimo y algo equilibrados, eso va a tener una tendencia de atracción, sin el mínimo discernimiento. ¿Discernimiento sobre qué? Sobre la propia persona y la toma de decisión. Entonces el comportamiento humano como destrezas en situación va a estar relacionado con una mente, con actitudes, conductas, emociones, el tránsito de la ansiedad, una interacción de atracción y rechazo. Volvemos. Una mente, actitudes. ¿Qué son las actitudes? Aquello que está antes de la conducta, que justamente está moldeado por nuestros pensamientos, por nuestros esquemas cognitivos, por nuestros esquemas de conocimiento. El desarrollo de las conductas, cómo es la ejecución de mi habilidad social, cómo es mi modo de presentarme en el mundo, qué es aquello que mis espectadores están viendo como resultado de mi persona, que es la conducta. ¿Qué son las emociones? ¿Por qué hablamos de emociones básicas, como bien menciona Susan David, ¿sí? En su texto, bueno, la agilidad emocional. Para lograr una agilidad emocional, primero tengo que conocer las emociones, porque hay emociones que tienen mala prensa. Si nosotros hemos llegado hasta la actualidad con ciertas emociones maravillosas, como el miedo, como la vergüenza, como la envidia, ¿por qué no promovemos esas emociones? ¿Por qué pensamos que esas emociones son negativas y las tenemos que extirpar, rechazar? No solamente en nosotros, sino tratar de leerla en los demás para poder anticiparlas y crear un enemigo, ¿no? Esa persona denominada de diferentes maneras, con diferentes psicologismos, esa es una persona tóxica,
¿sí? Que tiene emociones negativas, porque es muy miedoso, porque es envidioso, envidiosa, etcétera, etcétera. Siendo que estas emociones que evolutivamente se han mantenido con vigencia hasta la actualidad, por algo son parte de nuestra herramienta corpórea, de nuestra herramienta como personas humanas y vivas, ¿sí? La ansiedad. ¿Cuál es la gran condición de la ansiedad? Hay un desconocimiento tal de la ansiedad que, por supuesto, el uso más frecuente en las personas para disminuir el estrés o el nerviosismo es el consumo de ansiolíticos, siendo que la ansiedad es un proceso natural cuya regulación también puede ser un proceso natural que atraviesa o motive la propia persona. Y también podemos entender que el estrés tiene un factor preponderante para el desarrollo humano, para la capacidad creativa, ¿sí? Y que el problema no va a ser la ansiedad o el estrés, sino el afrontamiento, el atravesamiento vivencial sobre esa ansiedad que quizás aumente en ciertos momentos y que yo tenga que moderar, dominar o dejarme atravesar, ¿sí? Las interacciones de atracción o rechazo. Todo el tiempo nosotros estamos interactuando y cada vez el nivel de selección es más estricto y más anticipatorio para ver si es un grupo de atracción al que me estoy acercando o es un grupo de rechazo. Es decir, si ese grupo yo puedo promover cierta atracción, es decir, si ese grupo me atrae a mí, o bien si yo atraigo a ese grupo o si ese grupo me está rechazando, ¿no? Estas interacciones de atracción o rechazo tienen que tener un proceso de análisis y conocimiento muy profundo, porque si no, llevamos a grandes colisiones. Así como hablábamos que el siglo XX tuvo estos inicios, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, tuvo este fervor por la velocidad. Uno de los grandes problemas de la velocidad en la industria automotriz han sido las colisiones, ¿no? Y por supuesto, bueno, la velocidad en este liderazgo autocrático que iba a una lucha endemoniada por el dominio de todo, bueno, generó grandes colisiones y grandes pérdidas, ¿sí? Hoy tenemos una versión de un mundo moderado, múltiple, con respeto de derechos, pero todavía con una sangre que empodera hacia el liderazgo autocrático y no hacia la agilidad, hacia la colaboración, hacia la concentración de cuáles son los puntos del comportamiento humano y en particular ¿en qué modelo de convivencia estoy? ¿Qué significa concentrarme en la persona? Centrarme en la persona, ¿sí? Porque esta naturalización de un resultado, así como yo creo que es cuestión de índice natural que en la góndola de mi supermercado exista un producto X, también creo que la persona en un rol tiene condiciones naturales por resultado absoluto. Detrás de ese rol no hay otras habilidades, otras herramientas u otros vínculos que la persona requiera y necesite para buscar mejores niveles de satisfacción en la capacidad creativa y de desarrollo interactivo, ¿sí? Y aquí vemos que el líder ágil tiene su proyección en el autoconocimiento y entrenamiento de las habilidades sociales, emocionales. La capacidad autoconfrontativa. Bueno, ¿por qué hablamos de la capacidad autoconfrontativa? Yo tengo que aprender a debatir conmigo de manera racional. ¿Por qué? Porque después voy a necesitar nada más ni nada menos que la capacidad de autodisciplina. Ser disciplinado es una de las necesidades más, más fuertes que requiere el mundo actual. Lo que pasa es que necesitamos ser disciplinados, pero por otro lado hemos configurado de manera rápida una mente clic, ¿no? Donde a través de un clic yo puedo llegar a una relación amorosa, a un pedido de un almuerzo, a cualquier tipo de interacción de compra-venta.
La autodisciplina está muy por fuera de esta mente clic. La autodisciplina necesita el compromiso con acciones de corto y mediano plazo. No como la mente clic, que está estrictamente condicionada al cortísimo plazo, ¿no? Entonces, la capacidad de autoconfrontativa, la capacidad de autodisciplina, la búsqueda y conocimiento de compromisos claros, austeros, de gran correlación con valores personales y libertad propia. Es decir, yo no me voy a motivar a ser disciplinada, disciplinado, no me voy a motivar a un proceso si no hay una concordancia con mis valores personales. Ahora, ¿cómo conozco mis valores personales? Seguramente vos conocés tus valores personales en algunas esencias básicas, ¿no? Que se van transformando. Pero un link seguro para conocer los valores personales es el atravesamiento de la experiencia y vivencia emocional. Nosotros trabajamos día a día para no vernos con ciertas emociones. Como decíamos antes, el miedo, la tristeza, ¿sí? Sin embargo, solo con el atravesamiento, la ira, no queremos saber nada, si bien los comportamientos de alta frecuencia son iracundos, sin embargo no queremos saber nada ni con nuestra ira ni con la ira de los demás. Ahora, esas experiencias emocionales, en un afrontamiento asertivo, vamos a diferenciar bien qué es la asertividad de la aversividad. La asertividad está relacionada a la aversividad justamente en su juego opuesto de comunicación. La aversividad, el comportamiento actual de alto nivel y frecuencia, que como modo general tiene el resultado de la inflexibilidad, se expresa de tres maneras: desde la agresividad, desde la evitación o desde la pasividad. La asertividad es un estilo de comportamiento donde se halla el compromiso y la perspectiva de la primera persona, respetando derechos, entendiendo que hay reglas, ¿sí?, que todos los coequippers o los integrantes de una comunidad pueden vivenciar y atravesar y respetar y valorar, ¿sí? Por tanto, desde un afrontamiento asertivo, el compromiso con el atravesamiento de las emociones me va a llevar a mis valores personales. Si yo no tengo una coherencia con mis valores personales y no está en primer juego la libertad, mi desarrollo personal y la capacidad de liderar ágilmente, no va a ser posible, porque la opresión va justamente en contra de la libertad, va en contra de la agilidad, la capacidad de adaptación. Ustedes saben muy bien que el manifiesto ágil se iba a llamar manifiesto adaptable o de la adaptación, pero les pareció mucho mejor la palabra ágil en vez de adaptación. Y la adaptación nosotros siempre la ceñimos a uno de los grandes psicólogos del siglo pasado, uno de los grandes investigadores sobre la psicología y el comportamiento humano del siglo pasado, que es nada más ni nada menos que Piaget. ¿Qué es la adaptación? La búsqueda de un equilibrio que decía Piaget va como en bicicleta, la búsqueda de un equilibrio entre la asimilación y la acomodación, es decir, la capacidad de acomodarme a las novedades, ¿sí? Donde primero voy a tratar de presentarme desde la asimilación, es decir, ¿con qué cuento yo para interpretar las novedades? Primero voy a ser muy inflexible y después voy a tratar de acomodarme, entonces, ¿no? Moldearme yo a las novedades. Entonces, en ese equilibrio entre la asimilación y la acomodación, como bien decía Piaget, en esa interacción permanente con el medio ambiente, la búsqueda del equilibrio entre la acomodación y asimilación es la adaptación, es esta capacidad de agilidad. Ahora,
Ahora, la capacidad de asimilación, primero me va a dar una inflexibilidad, el atravesamiento de ciertas emociones que van a dar cierta rigidez mental, que tengo que ser consciente para entender con qué cuento para poder flexibilizarme. Si yo no entiendo que del propio comportamiento aversivo puedo transportarme a la asertividad como objetivo de aumento de frecuencia del bienestar en la comunicación, no voy a poder lograr estados o comportamientos o situaciones donde lidere de manera ágil, que por supuesto escapan a un deber moral. Imagínense si esto está relacionado con los propios valores personales y la libertad de acción. ¿Sí? Que la libertad de acción no está relacionada con estar a la deriva, ¿no? Sino que justamente la libertad me lleve a los grandes objetivos que yo quiera persuadir en mi público, en mis coequippers, ¿sí? En mis seguidores a los que ya reconozco como grandes líderes también. ¿Sí? Bueno, se necesita además conocer cuáles son los factores de riesgos para la capacidad de liderar de manera adaptable, de manera ágil, y cuáles son los factores protectores. ¿Sí? Hay un gran factor de riesgo que, por supuesto, esto tiene todo un trabajo que se subespecifica, pero que hoy nos vamos a atener a este punto únicamente. Un gran factor de riesgo es un estado de indefensión aprendida, ¿no? Nos sentimos indefensos ante ciertas situaciones donde nuestra mente nos dice, no es imposible, no me van a escuchar, no me van a creer, no me van a entender, no me entienden. A la organización le importa nada que yo quiera promover la calidad de las relaciones. ¿Eh? Y eso, ese estado de indefensión donde yo creo que no puedo ser escuchada, no puedo lograr mi persuasión para motivar a un cambio, puede generar dos conductas. Una, la de evitación experiencial, como dábamos ejemplo recién. Bueno, si no me van a tomar en serio, entonces no voy a confrontar. Este es otro de los puntos. Un líder ágil tiene que saber confrontar, tiene que llevar adelante sus ideas, por supuesto sin llegar a una riña, sino bajo el contexto básico de poner a prueba las dudas, las ideas, las hipótesis, ¿sí? O bien, por otro lado, el comportamiento compulsivo, que en la actualidad muchas veces dice, bueno, yo en realidad doy un feedback rápido, contesto rápido a los mails, a los chats dentro del trabajo, contesto rápido, y eso es un comportamiento compulsivo, no es un feedback rápido. No estoy utilizando uno de los derechos básicos para el comportamiento asertivo que está relacionado con pensar antes de actuar. Trabajamos contestando, dando feedback de manera compulsiva, como si cualquier acontecimiento tiene el carácter de urgencia. Entonces, por otro lado, tenemos los factores protectores, que están relacionados con el rastreo, conocimiento y valoración de la propia competencia social, la propia transparencia, la propia capacidad de empatía. O sea, cuando digo el conocimiento, valoración de la propia capacidad de empatía, también significa, bueno, ¿en qué puntos soy muy inflexible y me cuesta empatizar? ¿Cuál es mi límite? ¿Cuál es mi punto fuerte dentro de esta arista? ¿Cuándo yo sí puedo ser transparente? ¿Y cuándo puedo comprometerme más con la transparencia? ¿Sí? Bueno, con el sentido de coherencia, como decíamos antes, si mis acciones, ¿sí? Van en contra de mis valores personales, atentan contra mi vida, atentan contra mi existencia, no va a funcionar.
¿Y qué significa que no va a funcionar? Significa que no vamos a poder ser felices. Y ustedes me van a decir, uy, Verónica, pero qué utopía, ser feliz. Bueno, bien, el liderazgo ágil requiere de felicidad. El liderazgo ágil requiere de los compromisos que sean necesarios para promover la felicidad, que está relacionada con el bienestar, y promoverse la propia felicidad, hallarse y allanarse en la propia felicidad, que como digo siempre, uno puede estar atravesando un periodo de felicidad e incluso experimentar la tristeza. Son dos cosas diferentes, pero que tenemos que aprender a conocer y también a gozar, ¿sí? El sentido de coherencia, sin sentido de coherencia, la frustración y el desánimo van a ser superiores y nos metemos de nuevo en la zona de factor de riesgo, en esta indefensión aprendida. ¿Por qué estoy haciendo esto que yo no quiero saber nada? No tiene nada que ver con mi vocación. O si yo pongo a mi niña Verónica de 11 años con sus pretensiones y la actualidad no tiene nada que ver, eso va a ser un crash emocional y me va a llevar a la infelicidad. Tiene que haber un estado de coherencia entre esa cabeza de Verónica de 10, 8, 9, 10, 11 años y esta Verónica de 51 años. Tiene que haber una coherencia, ¿sí? Flexibilidad, la capacidad, ¿en qué zonas sí soy flexible y en cuáles no? Si no, no voy a tener objetivos para trabajar. No es la flexibilidad, no es una cuestión cerrada que viene, ¿no? Viene un coach con la varita mágica y dice, bueno, a partir de ahora, ¿no? A fuerza de conceptos serás flexible. No, uno de los problemas, uno de los graves problemas que atraviesan las organizaciones es que pretenden performatear personas hacia el liderazgo sin conocimiento de la ciencia básica que analiza a la especie humana, que es la psicología. Entonces, cuando se pretende hacer modificaciones en el comportamiento humano con una expertise por fuera de la ciencia que está relacionada a la investigación del comportamiento humano, bueno, va a ir mal el asunto, ¿no? Va a ir mal. Yo soy psicóloga y abogada, imagínense si quisiera hacer un automóvil. Bueno, no sé, quizás sí, quizás tengo un talento genial, pero bueno, yo supongo que un ingeniero le iría mejor con esa causa, ¿verdad? No, no, como psicóloga y como abogada penalista, no tengo la capacidad de hacer automóviles, ¿sí? Y sin embargo, este otro gran mito que no lo ponemos en la filmina, pero es un extraordinario mito, que las personas o el recurso humano requiere de habilidades blandas. Habilidades blandas son las habilidades más difíciles de transformar. Por eso necesitamos una ciencia que es la psicología, ¿no? Digamos, si vos cometiste un delito y vas a necesitar un abogado penalista para que te pueda defender, ¿no? Entonces, bueno, este es el cauce de gran incoherencia que existe en la actualidad y por algo las organizaciones siguen funcionando con un marketing de equipos de colaboración, pero con una realidad de liderazgos autocráticos, ¿sí? Con altos niveles de padecimientos de las personas dentro de los equipos. Bueno, factores de protección, el sentido del humor y el compromiso con el sentido del humor. La autoestima, conocer qué es la autoestima, que la autoestima tiene dos variables centrales, el autoconcepto y la autopercepción. La autoestima es el gran administrador de recursos que tenemos en nuestra persona, ¿sí? La capacidad realista de resolución de problemas y más reconocimiento emocional y de emociones up. Bueno, yo llamo emociones up, hago esta diferenciación entre las emociones y las emociones up para darle algún lugar a aquello que de manera deformada el psicologismo transmite emociones positivas versus emociones negativas. Bueno, el entrenamiento del líder ágil, por supuesto, nosotros llevamos adelante en el ciclo que dirijo de liderazgo
8 clases con un entrenamiento exhaustivo, ¿sí? En el conocimiento del comportamiento humano para llevar a este punto, ¿no? Al dominio emocional y conductual. ¿Y ahí qué necesitamos? Entrenamiento en habilidades sociales. Entrenamiento en habilidades sociales. O sea, Vicente Cavallo, década del 80, 90, después de un siglo de investigación sobre qué es la comunicación asertiva, hace uno de los manuales más extraordinarios sobre el tema. Entrenamiento en habilidades sociales, ¿sí? Sin entrenamiento en habilidades sociales y de comunicación, no voy a entender cómo es el comportamiento, cómo las emociones están estructuradas por ideas, cómo esas ideas gatillan mi ansiedad y cómo la ansiedad gatilla comportamientos infértiles, comportamientos que no me llevan a ganancias personales, sobre todo si los quiero negar, ¿sí? El segundo punto es la energía. Acá hay algo que cuesta mucho poder comprender, ¿no? Que la energía tiene que armar en las organizaciones, en los equipos, ¿sí? Tiene que armar un lateral de interacción, un lateral de interacción donde nada tenga que ver con un proceso que se esté llevando adelante para el cumplimiento de objetivos para la productividad. La energía tiene que tener un lateral. Yo lo dije en mi presentación, que además de, bueno, trabajar en estas dos hermosas profesiones que amo y también trabajar dentro de estas dos profesiones en diferentes aristas, ¿sí? O diferentes áreas como la psicología clínica o eh, los peritajes, o dentro del derecho, dentro del derecho penal, pero también amo el deporte y entreno 6 veces por semana, ¿sí? Para Aquatlón. Entonces siempre hay un lateral de la vida que es muy eficiente para enriquecer cosas como el locus de control interno. O sea, es la energía viva que nos lleva a enriquecer el locus de control interno. ¿Qué es el locus de control interno? Bueno, la motivación tiene diferentes ciclos. El punto más fuerte y más solicitado, más demandado y de más precariedad en la actualidad, es decir, las personas no tienen este nivel de motivación, es la automotivación. ¿No? Es como es el punto de la pirámide motivacional, es la automotivación. ¿Sí? Y el locus de control interno tiene que ver con el dispositivo que, si nosotros llevamos bien la organización de la automotivación, va a ser que conozcamos cómo provocar y entrar en algún momento en cierta actividad en estado de flow. Pero eso es gracias al control, al locus de control interno, no a la búsqueda de motivadores externos y artificiales, ¿no? Necesito que pase algo en el medio ambiente, que me reconozcan en el trabajo, que me reconozcan como mujer, como persona, sino que hay algo íntimo que la propia persona, el individuo, el sujeto, lleva adelante conociendo sus puntos de automotivación. ¿Cómo puede lograr motivaciones fisiológicas saludables para emprender acciones que quizás requieran de cierta disciplina, ¿no? Donde quizás se imprima primero por fuerza de voluntad, pero que logra un caudal fuerte de satisfacción porque la conexión entre la voluntad y la motivación, que son dos cosas diferentes, es muy clara, ¿sí? Integridad. Si bien hay una promoción muy fuerte en relación al comportamiento, al comportamiento corrupto, ¿no? A cómo el comportamiento corrupto gana en el mundo, uno de los factores más fuertes para el líder ágil, para el bienestar y la felicidad es la integridad. Es la integridad. ¿Sí? Bueno, la flexibilidad, ya hemos hablado sobre eso. La autoconfianza, cómo construimos autoconfianza, qué habilidades necesitamos, qué cuidados sobre
ciertos procesos mentales que se denominan distorsiones cognitivas, ¿sí? O ideas irracionales, tenemos que poner a prueba, tenemos que poner control, ¿sí? La estabilidad, ¿cuál es nuestro equilibrio? Para eso necesitamos saber cuál es nuestro modelo, o sea, nosotros mismos, cómo somos como modelo de tranquilidad y cómo somos como modelo de estrés, ¿sí? ¿Para qué? Yo puedo ser un líder ágil. Bueno, ese mote tiene que ser una camisa que me quede a medida, ¿no? Puedo ver, puedo reconocer en otros un gran caudal de liderazgo y de agilidad, ¿sí? Pero para que yo pueda desarrollarme con espontaneidad como líder ágil, necesito entrenarme y lograr justamente, por ejemplo, correr 42 kilómetros a mi estilo, ¿no? Con mi resistencia física, con mi capacidad de disciplina, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que ser un modelo que a mí me quede a la perfección. No puedo ser líder ágil como otro, aunque lo admire y quizás sea mi modelo. Sin embargo, voy a tener que encontrar mi propio estilo. Estabilidad, inteligencia, sensibilidad hacia los demás, ¿sí? Bueno, la sensibilidad hacia los demás es poder tener esta pequeña apertura de fascinación por a ver cómo es la experiencia del otro, ¿no? ¿Cómo es? Si yo me pongo a ver esta película de esta persona que habla y me cuenta su vida y pongo interés en eso, ¿sí? ¿Qué áreas sensibles en mí se desarrollan, se enriquecen? Ok. Bueno, entonces el lideraje tiene un leitmotiv que yo pongo en 4 variables que lo uso en mi vida personal, ¿no? Motivación, libertad, fuerza y disciplina, ¿sí? Motivación, libertad, fuerza y disciplina. Estos son los 4 puntos de leitmotiv del lideraje. ¿Vamos a fracasar? Vamos a fracasar. Esto es fantástico, porque fracasamos, de hecho. Fracasamos, ¿sí? Sin embargo, tenemos que recurrir a la motivación de nuevo. Again. Vamos a recurrir a que ese encuadre sea dentro de la libertad personal, con una fuerza necesaria, con una capacidad que impulse hacia adelante, hacia el riesgo de lo desconocido, ¿sí? Y también con disciplina. Y ahí podemos llegar, nada más ni nada menos, esto tan convocado, que es muy gracioso, ¿no? Es como que va de boca en boca, y sin embargo hay muy poco sobre esto, en el sentido fuerte, en las interacciones humanas, que es el poder de innovación. Y el poder de innovación es, como bien dice Dawkins, una transmisión cultural, ¿no? Una idea es replicada por la palabra y reforzada por un arte. ¿Esto qué va a generar? Atracción psicológica, por un valor trascendental. Cuando nosotros logramos un sentido de coherencia, logramos conocernos, ¿sí? Y después de conocerme, recién ahí puedo aceptarme tal cual soy y aceptar a los demás tal cual son. Y también puedo comprometerme a ciertos cambios, ¿sí? Pero el impulso va a llevar a la capacidad de innovación y creativa porque el valor es uno de los valores más fuertes que la especie humana tiene como mamíferos, que es esta capacidad o, o- o- o esta ilusión de trascender, ¿sí? Que a veces es más consciente, menos consciente, pero que se imprime en la capacidad de innovación. ¿Ok? Em, y bueno, hemos llevado adelante esta charla, ¿sí? Em, les voy a dejar aquí
ya les muestro la filmina, así ya le pido a Flor que quite el PowerPoint, que el ciclo de liderazgo y emociones en marco de trabajos ágiles, eh, lo dicto los días miércoles, perdón, los días martes, que el inicio es el 19 del 5 y que aquí tienen un cupón de descuento para poder inscribirse, son 8 vivos, ¿sí? Extraordinarios, la verdad es que es uno de los placeres más fuertes que transito en mis trabajos, el llevar adelante estos vivos, ¿sí? 8 martes en el horario de 19 a 21, hora argentina, donde hacemos entrenamientos específicos para el liderazgo ágil, y que esto tiene un resultado muy, pero muy grato en todos los participantes de los diferentes lanzamientos que hemos llevado adelante hasta el momento. Así que bueno, espero que les haya sido interesante este webinar, que podamos compartir nuestras experiencias en otro tipo de encuentros. Cualquier duda o consulta pueden dejar un comentario, seguramente yo voy a estar contestando. Y, y bueno, creo que es bastante importante poder lograr una visión más específica de nuestras capacidades para llevar adelante grandes empresas, ¿no? Por ahí va a parecer utópico, pero por ahí la más grande de las empresas que tenemos como meta disruptiva en la actualidad es ser felices. Y la idea en todos los entrenamientos que dirijo es que nos llevemos mejor con una idea asequible de felicidad personal. Así que bueno, espero que la hayan pasado bien. Y Flor, decime cómo podemos cerrar este encuentro. A ver, ahí vamos. Ok, bueno, los dejo entonces, que tengan una hermosa semana y cualquier cosa estamos en contacto. Hasta luego.